Una vez más, un nuevo miércoles juntos para disfrutar del estudio de la palabra del Señor y compartir juntos lo que Dios tiene para nosotros. Hoy día retomaremos nuestro estudio de segunda de Timoteo y vamos a ver estas características que Pablo está planteando una vez más de estas figuras que él hace, ¿no es cierto?, de el atleta, el soldado, etcétera. Vamos a continuar hoy día también mirando un poco de eso en la palabra del Señor. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija, que tú nos orientes, nos muestres tu preciosa voluntad y que al estudiar tu palabra podamos aprender de ella. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El labrador, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Qué descripción más clara para describir al creyente? Y que lo compara con alguien que tiene que trabajar el campo, la tierra, ¿no? Y que no puede disfrutar de un fruto o de una cosecha sin antes haber trabajado, sin antes haberse esforzado en cumplir una tarea importante. Así es que cuando miramos la palabra del Señor en la parábola, en el libro de, vamos a mirar estas parábolas, ¿no es cierto? Cuando nos habla acerca de la parábola del sembrador, nos da a entender que es alguien que trabaja fuertemente, ¿no? Fuertemente. No es alguien que lo haga con soltura, con tranquilidad, sino que es alguien que se dedica a trabajar. La parábola del sembrador, que está en el Evangelio de Mateo, como también en Marcos y en Lucas. Pero dice, en aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar y había mucha gente con él, ¿no? Y luego entonces él les empieza a hablar diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y le explica los diferentes tipos de tierra, pero la semilla es la misma. No hay un cambio de semilla. Lo que cambia, podríamos decir, es el trabajador. Si es alguien que realmente se dedica, cambia la tierra, ¿no es cierto? Cambia si hay lluvia o no hay lluvia, una temprana o una tardía, dependiendo de los tiempos, etc. Hay elementos que cambian, pero la semilla siempre es la misma. Y aquí la semilla es la palabra del Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando de que el labrador, para participar de los frutos, lo que tiene que hacer es trabajar primero. Usted, amado hermano, amado amigo, usted, mi amada hermana, mi amada amiga, es un labrador, es una labradora. Hay frente a usted un gran campo que está preparado. Dice la Biblia que los campos están blancos para la siega, ¿no? Blancos para la siega. Y que por lo tanto usted debe saber cuándo es el tiempo preciso para que usted pueda sembrar. Y también cuándo es el tiempo preciso para cosechar. Dice el Señor, aquí os digo, alcen sus ojos, vean, miren, ¿no? Los campos ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, el obrero, el labrador, que trabaja, que se esfuerza, que lucha, recibe salario y recoge fruto, en el caso de la palabra de Dios, para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Los campos ya están blancos, ya están listos. Entonces Pablo dice, el labrador para participar primero debe trabajar. No puede esperar, sentarse a esperar el resultado si no ha hecho nada, si no ha realizado nada. Entonces, la palabra del Señor es
el fruto que debemos sembrar, es la semilla. Y luego encontramos también en el Salmo 126 algo interesante en relación a esto también, y que nos señala la palabra del Señor. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Irá andando y llorando. El labrador es una persona de esfuerzo. Es una persona que trabaja aún con lluvia y no puede estar trabajando en un lugar donde haya un techo, porque su campo, su lugar de trabajo es abierto, es la tierra. No hay suficiente capacidad para poder cerrar aquello y no tendría los mismos efectos. Entonces debe trabajar. El salmista dice, el labrador es alguien que producto de su esfuerzo, su trabajo, irá andando y llorando. Pero al final, dice, volverá con regocijo, volverá con alegría trayendo las gavillas. Entonces, de la misma manera nosotros, el campo está listo, los campos están preparados. Vayamos, sembremos la palabra del Señor. Esta palabra que, como dice en Mateo capítulo 13, alguna parte caerá en diferentes tipos de terreno. Fíjese usted lo que dice en Mateo capítulo 13. La semilla caerá en diferentes tipos. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. No quedó lo suficientemente enterrada en la tierra. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Fíjese, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por unos. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, Pablo está diciéndole a Timoteo, mira, si tú quieres cosechar, si tú quieres tener una buena cosecha, tienes que trabajar. Hermanos amados, usted no puede, como dice la Biblia, descuidar una salvación tan grande. Usted no puede pensar que ya la tarea está hecha y que por tanto no hay nada más que hacer y usted simplemente va a descansar. Ahora ya soy salvo. No. Ahora es el tiempo en que usted tiene que trabajar. Como dice un himno, pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Qué hermosa alabanza. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Cuando ya la noche llega es tiempo del descanso y por lo tanto no podemos trabajar, ¿no? Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar, ¿no? Es importante esto, que usted entienda que el momento para trabajar es hoy, es la oportunidad que el Señor coloca delante de usted en un minuto determinado. Dice, pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo, no hay que descansar. Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, y es la mañana hermosa de la juventud. En tu juventud, trabaja, siembra la palabra del Señor. Pronto la noche viene, es tiempo de trabajar. Para salvar al mundo hay que batallar. Cuando la vida alcanza toda su esplendidez, cuando es el mediodía de la madurez. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Si el pecador perece, idlo a rescatar. Aún a la edad madura, débil y sin salud, aún a la misma tarde de la senectud. Pronto la noche viene, listos a trabajar, listos que muchas almas hay que rescatar. ¿Quién de la vida el día puede desperdiciar? Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Trabajemos por el Señor. Entonces, es el tiempo. Pablo dice a Timoteo, el labrador debe trabajar. Usted en la obra del Señor no puede venir solo a sentarse a escuchar.
Usted tiene que decir, aquí estoy. ¿Qué hago? ¿En qué sirvo? Y puede servir con aquellas características, cualidades innatas que el Señor le ha dado, o puede servir y debe servir con el don que Dios le ha dado. Porque llegará el tiempo en que ya no habrá nada que hacer. Luego el texto añade, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. ¡Qué tremendo! Pablo interrumpe lo que estaba diciendo antes y le dice, acuérdate de Jesús. Acuérdate. Descendiente de David. Él ocupará el trono de David, ¿no? Él fue resucitado. El centro del mensaje del apóstol Pablo siempre fue la muerte y la resurrección de Jesús. Él murió por nosotros y resucitó por nosotros. Primicia de que nosotros también resucitaríamos. Esta era la centralidad del Evangelio de Pablo, la centralidad de su predicación, la centralidad de su mensaje que nosotros no podemos obviar. Somos labradores, somos trabajadores del campo del Señor. Por lo tanto, debemos hacerlo con dedicación. Este Evangelio, y luego dice, mi Evangelio. Él había hecho suyo la palabra de Dios. Era su palabra, era su mensaje. Este mensaje que había recibido del Señor lo tomó de tal manera en su vida que ahora lo hace suyo y dice, no puedo, yo soy deudor, dice, a griegos y a no griegos. Les debo el Evangelio. Debo predicarles el Evangelio. Y luego añade en los siguientes versículos, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mi evangelio, mi predicación, mi mensaje, por el cual sufro penalidades, como si fuera un malhechor. Estoy en la cárcel como si hubiera cometido un delito. Pero debo decirles algo, dice Pablo. Yo estoy preso. Yo no puedo salir de aquí. Pero quiero decirles algo. La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está retenida en estas paredes de la cárcel. La palabra de Dios no está presa. Ella sigue corriendo. Ella sigue avanzando. El Evangelio se sigue extendiendo. Porque, hermano mío, cuando usted o yo no predicamos, las piedras hablarán. Tenemos un mensaje. Tenemos un deber. La palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto, las prisiones, los castigos, las pedradas, los insultos, todo lo soporto por amor a ustedes. Lo soporto por amor a aquellos a quienes están listos para ser sembrados y cosechados, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Soporto las prisiones, soporto estar en la cárcel a modo de malhechor por causa de aquellos que necesitan oír el Evangelio. Y por lo tanto, la predicación del Evangelio llegará a ellos, aunque yo esté preso. Ya sea en una casa, como lo fue en un momento determinado, o en una cárcel. No importa dónde esté, la palabra de Dios no estará presa. La palabra de Dios se difundirá de todas maneras. Como ocurrió en nuestro tiempo, hermanos, con la pandemia. ¿Cuántos pensaron? ¿Cuántos creyeron que la palabra de Dios se detendría y que los evangélicos, qué haríamos sin nuestros templos? Pero fíjese usted,
la pandemia ocurre en un tiempo en que las comunicaciones son tan capaces hoy día de llevar la voz, de llevar la figura a cualquier rincón del mundo. Y aunque el mundo estaba en cuarentena, la palabra de Dios no lo estaba. Y eso es lo que dice Pablo. Por tanto, todo lo soporto. Lo soporto por amor a los que aún están en el mundo y por quienes Cristo murió en la cruz. Entonces, si usted ama al Señor, sepa que podría tener problemas. Si usted afirma, si usted testifica públicamente su fe en Jesús, podría tener problemas. Como dijimos hace algunos días, en el mundo tendréis aflicción. Incluso, ¿por qué no? Hasta ser detenido en una cárcel. Pablo dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él o por Él, también resucitaremos, viviremos con Él. Pablo diría, si hemos muerto con Él, entonces también viviremos. Cuando usted y yo aceptamos a Jesús, su muerte fue nuestra muerte. Nos identificamos con Él, como dice Pablo a los romanos. Somos uno con Él en su muerte. La muerte nos duele hasta lo más profundo del ser, aunque nosotros no hayamos ido ni a la cruz ni a la sepultura, pero vivimos con Él. La vida de Jesús. La vida de Jesús vive a través suyo, por medio de su Espíritu Santo, que está en usted y que está en mí. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Hay algunos que apostatarán de la fe. Lo dijimos hace algunos días también, algunas semanas. Hay algunos que volverán atrás. Algunos se sentirán presos. Algunos no querrán ir a la cárcel por Cristo. Algunos se avergonzarán. Algunos lo negarán. Pero como Él bien dijo, el que me negare, yo también lo negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Hay miles de millones de personas que han muerto por no negar su fe en Jesucristo. Hay millones de personas que han dado su vida por su fe en Cristo. ¿Hasta dónde llega nuestro compromiso con el Señor? Si lo negamos, Él también nos negará. Fuerte es este mensaje, fuerte es esa palabra. Pero Pablo tenía la plena convicción que la fe por sí sola no servía. La fe debía manifestarse a través de las obras. Y esta mixtura,
este ensamblaje que se produce entre lo que enseña Pablo y lo que enseña Santiago. La fe sin obras es muerta. Tenemos que creer. Por lo tanto, nunca hubo contradicción entre Santiago y Pablo. Santiago hablaba de las obras como resultado de la fe. Y Pablo dice que la fe genuina produce obras. ¿Se dan cuenta? No hay choque, no hay contraposición entre uno y el otro. Santiago habla de las obras de la fe. La fe sin obra es muerta, dice Santiago. Y Pablo dice que la fe genuina produce obras. Uno de los reformadores, Calvino, lo expresó de la siguiente manera: la fe por sí sola, decía Calvino, salva, pero la fe que salva no está sola. No necesito obras para ser salvo. Dicho de otra manera, no necesito fe, otras cosas para ser salvo. Necesito fe, creer en Jesucristo. Pero esa fe trae resultados. Esa fe trae resultados. ¿Qué dice el texto 13? Y si somos infieles, Él permanece fiel. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Él no puede aceptar a alguien como verdadero si es falso. Por eso es que Jesús condenó a los hipócritas de su tiempo. Por eso. Y los llamó hipócritas. Porque estaban fingiendo ser lo que no eran. Si Jesús aceptara a alguien que no es genuino, entonces estaría negando a sí mismo. Por lo tanto, nosotros debemos ser auténticos, debemos ser verdaderos. Luego, texto 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si hemos muerto con Él, pero surge la pregunta: ¿cuándo es que morimos con Él? Como dije recién, cuando usted recibe a Jesús como su Salvador, la muerte de Jesús viene a ser también su propia muerte. ¿Por qué? Porque nos identificamos con Él. Nos identificamos. Luego Pablo dice: recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición de los oyentes. Esto va en el sentido que muchas veces ocurre, ¿no? De no poner el énfasis en la muerte y resurrección de Cristo y poner el énfasis en asuntos de segunda clase, en palabras, en lo que significa, en lo que no significa. En discutir sobre filosofías huecas, sin sentido. Aquí lo que tenemos que hacer es usar nuestro tiempo para compartir la fe en Jesús. Tenemos que
mantenernos en la constante de predicar a este crucificado, diría el apóstol Pablo, a este que resucitó de entre los muertos, a Jesús. Y luego habla entonces de este obrero que citamos al principio cuando iniciamos hace algunas semanas este estudio en la segunda carta. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Aquí la orientación, el consejo, la exhortación es para esforzarse y presentarse ante Dios aprobado. Nuestro objetivo, amado hermano, amado amigo, no es que nos apruebe una iglesia. Nuestro objetivo es que Dios nos encuentre aprobado, para que Él apruebe nuestros actos. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero. Es decir, como alguien que es esforzado. Un obrero es alguien que se esfuerza. Es alguien para quien la vida no ha sido fácil. Y por lo tanto nosotros debemos esforzarnos en estudiar la palabra de Dios. Con esfuerzo, muchas veces no entendemos algunas cosas, pero debemos pedir al Dios de los cielos que nos ilumine para que su palabra sea hecha una realidad en nuestra vida. Cuando usted estudia la Biblia no puede estar separando este texto sí, este no, buscando aquí, buscando allá. No. Usted debe tomar la totalidad de la palabra de Dios. A veces hay gente que toma un versículo y lo usa para su propio beneficio. Pero no podemos tomar los textos de a uno y usarlos según nuestros propios conceptos. Debemos tomar la palabra como un todo y usarla de manera correcta. La Biblia debe ser enseñada en su totalidad. Debemos pedir a Dios que podamos entender, interpretar de manera correcta las Escrituras. Podemos mirar de diferentes formas algunas cosas, pero el fin siempre es la salvación del hombre. La base de la salvación del hombre siempre es única. El hombre se salva única y exclusivamente por su fe en Jesucristo. No hay otra manera. Y si tomamos la Biblia como un todo, entonces la palabra de Dios nos llevará a ese objetivo. La ofrenda que hacían en el Antiguo Testamento, cuando se llevaba el cordero para el sacrificio, lo que Dios miraba no es solo la ofrenda, sino al que lleva la ofrenda. La actitud, la humildad, la sencillez de presentarnos delante del Señor. Abel ofreció mejor ofrenda que su hermano, pero no por la calidad de la ofrenda necesariamente, sino por su actitud.
cuando usted viene a la casa del Señor a ofrecer un culto a Dios, a adorar a Dios, ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es su actitud al venir a la casa del Señor? Tenemos que entender de manera correcta la manera concreta como nosotros estamos llevando nuestra vida cristiana. Por eso que es importante estudiar. Sin duda que sí, es importante estudiar la palabra del Señor. Y la palabra de Dios trae verdad sobre nosotros. Por eso evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. En otras palabras, evita el chisme, evita las conversaciones sin sentidos, evítalas, no te ocupes en ellas, porque ocurrirá como lo que pasó con Himeneo y Fileto, de los cuales no sabemos mucho en realidad. Pero aparentemente estos hombres eran apóstatas de la fe. Por lo que dice Pablo después, fíjese en el versículo 18, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pervirtieron el evangelio de Jesús. Se desviaron de la verdad. Es más, están enseñando que la resurrección de Jesús, el regreso del Señor, ya es. Y eso provoca confusión. Eso provoca confusión. Ya habían grupos en ese tiempo que enseñaban acerca de el retorno del Señor y la resurrección de los muertos. Y eso implicaba que los que estaban allí se habían perdido aquello. Así es que se desviaron de la verdad. Para que usted no se desvíe de la verdad, su centralidad ha de ser el estudio de la palabra del Señor. De otra manera, no podrá ser. Pero el fundamento de Dios está firme. Si el fundamento de su vida es su fe en Jesucristo, entonces hay seguridad. El sello que ellos tienen, dice Pablo, es este: conoce el Señor a los que son suyos. El Señor lo sabe. Y luego dice: apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. El sello es una señal de autenticidad. El sello es una señal también de propiedad. Por eso que dice: el Señor conoce a los suyos. Están sellados. Son suyos. Y como dije recién, por lo tanto nadie los arrebatará de su mano. Por eso, la demanda de Dios en el Antiguo Testamento, según Deuteronomio, por ejemplo, es que ellos adoptaran los mandamientos. Y dice él: las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. En otras palabras, imagínese usted una casa donde en cada uno de los lugares estuvieran puestos los mandamientos. La casa de esa persona no era sino un gran anuncio, un gran cartel
donde se anunciaba la palabra de Dios, y eso lo identificaba como cristiano. Por lo tanto, es un gran desafío para nosotros hoy día compartir nuestra fe. Aún hay almas que salvar. Sigamos trabajando como un buen labrador, como el que lleva la preciosa semilla, aún con lágrimas, pero que vuelve con regocijo cuando trae sus gavillas. Padre, te damos a ti las gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia, y que cada semana podamos estudiar tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un gran abrazo y que Dios les bendiga.